Capítulo 98, Hijos del Destino, parte 2, Londres 22:50 comillas. Señor, el novato chilló detrás de Rufus, finalmente ganando el coraje para hablar después de permitir estúpidamente que Potter le quitara su escoba. Parecía tan miserable, y si no fuera por su inutilidad en esta emergencia nacional, Rufus podría haber sido más comprensivo con su difícil situación. En cambio, lo máximo que pudo hacer fue girar sobre sus talones y fingir que el niño no estaba allí mientras irrumpía en una de las tiendas de campaña que habían instalado en la calle. El lugar apestaba a muerte. Los cuerpos de los caídos habían sido trasladados a una de las otras tiendas, y los curanderos habían usado docenas de hechizos para tratar de eliminar el hedor, pero el olor a sangre, podredumbre y heces aún abrumaba a Rufus. Mientras entraba, la mayoría de los aurores que aún estaban allí estaban al borde de la muerte. Desmayado y con escasas posibilidades de recuperación. La mayoría de los bastardos de afuera no los atacaban mucho, pero eso no significaba que no hubiera 2 o 3 mortífagos ahí fuera saboreando matar aurores en lugar de huir de ellos. Había puesto nerviosos a todos sus pupilos, especialmente después de los rumores sobre el hombre sin rostro, pero solo sirvió para enojar aún más a Rufus. Caminando a través del pasillo de cortinas cerradas, logrando escuchar algún que otro gemido de dolor o gemido desde dentro, Rufus llegó al final de la tienda donde descansaban algunos de los aurores con heridas menores. Huesos rotos, algunas quemaduras, nada que no pudiera arreglarse de la noche a la mañana. Pero que aún así hiciera peligroso para ellos estar ahí fuera. Él mismo había estado allí hacía solo unos minutos. Y si él podía mantenerse en pie y aún así contribuir a su lucha, ellos también podían hacerlo. Comillas Dawlis. Runcorn. Wilkins espetó, los 3 hombres salieron corriendo de sus camas y se levantaron ante sus palabras. Señor, asintió Dawlis con aprensión. Hogwarts está bajo ataque, los novatos necesitarán refuerzos. Reúne un grupo de aurores y supervisa la situación. Comillas redondeo West Yorkshire está casi solucionado, Kingsley puede prescindir de algunos aurores. Si aún no es suficiente, aparece en Glasgow o Liverpool y toma algunos de allí. Dawlis tragó saliva, jugueteando con su brazo quemado. Comillas esta noche, por el amor de Merlín Rufus gruñó, sacando a Dawlis de su trance e inmediatamente salió corriendo. Rufus se volvió hacia los otros 2, sintiéndose como un animal salvaje que buscaba cualquier cosa a la vista para destrozarlo. La habitación parecía un infierno en llamas, y lo único en lo que podía concentrarse era en la forma en que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía lo que tenía que decir pero no quería. Sabía por qué no quería hacerlo. Y sabía que era una estupidez. Aún así, tuvo que hacer un gran esfuerzo antes de que pudiera pronunciar las palabras. Wilkins, llévate a Runcorn y controla a los demás en el ministerio. Si están todos allí bien, llévalos contigo y comprueba si hay intrusos dentro del ministerio, empezando por el departamento de misterios. El rostro de Wilkins palideció. Comillas el departamento de misterios, señor. Nosotros solo haz lo que te dije, lo aclararé con Parkinson más tarde. Señor, comillas ahora, Runcorn. Los 2 hombres casi acabaron con la poca paciencia que le quedaba antes de lograr que huyeran al ministerio. Suspiró, moviendo su brazo dentro del cabestrillo y sacando su varita de su funda mientras se preparaba mentalmente para volver a salir y poner fin a estos ataques. Si Potter tenía razón y el verdadero objetivo había sido el departamento de misterios, necesitaban terminar esto lo más rápido posible. Lo único peor que enfrentarse a una posible violación del estatuto del secreto a nivel global como este era la posibilidad de que el que no debe ser nombrado obtuviera acceso a lo que sea que los inefables estuvieran protegiendo dentro de ese lugar infernal suyo. Rufus casi había olvidado que el novato todavía estaba allí, esperando con aprensión, cuando se dio la vuelta y casi pisoteó al chico. Comillas ¿qué debo hacer, señor? Él gritó. El chico parecía francamente lamentable. Apenas un año fuera de Hogwarts, baleado y desgarbado, dudaba haber estado siquiera en un duelo real, y mucho menos en una guerra al nivel que enfrentaban ahora. No haría ningún bien afuera. Probablemente no lograría nada más que ser un escudo humano mediocre. Aún así, era un auror. Conocía los peligros del trabajo y los había aceptado. Pero aún así, mientras Rufus hablaba sentía como si estuviera enviando el cordero al matadero. Encuentra a Dumbledore, le dijo. Vamos a necesitarlo aquí. Oxmeade 22:50 en el momento en que Harry sintió que su cuerpo se reformaba en el aire, con su escoba entre sus piernas mientras volaba sobre el pueblo de Oxmeade, su cuerpo inmediatamente comenzó a tener espasmos una vez más.
Se tragó el grito que quería escapar de su boca y se aferró a su escoba para salvar su vida mientras ésta comenzaba a balancearse salvajemente en el aire. Afortunadamente, el episodio terminó justo antes de que lograra estrellarse contra el suelo. Inmediatamente. Saltando al suelo, sin confiar en una escoba en caso de otro ataque, Harry comenzó a correr hacia Honeyduques. Había usado el pasadizo secreto antes en su tercer año, cuando los maestros le quitaron el permiso de Oxmeade para reducir cualquier otro incidente de dementores, y aunque sabía que tomaría más tiempo, era la forma más segura. Se maldijo a sí mismo por no llevar consigo el mapa del merodeador cuando regresó al apartamento esa misma noche y se prometió a sí mismo no volver a salir de casa sin él. Aún así, conocía el castillo mejor que la mayoría de la gente. Y si había aprendido algo en los últimos meses, muchos de los delincuentes que los mortífagos usaban para ataques como este eran el tipo de personas que nunca llegaron a Hogwarts. Solo esperaba que la ventaja del territorio fuera suficiente para compensar su falta de magia. Por enésima vez en los últimos 30 minutos, sintió que le picaba la mano hacia su varita, pero logró detenerse antes de sacar la varita de su funda. Harry casi había llegado a Honeyduques cuando vio una multitud de personas cerca del borde del pueblo. Su curiosidad se hizo cargo y Harry se abrió paso entre la multitud hasta que finalmente lo vio también. A lo lejos, más allá del gran lago, estaba Hogwarts, iluminado por una docena de luces multicolores que aparecían y desaparecían en un segundo. Los débiles sonidos de la batalla se podían escuchar incluso desde allí cuando los hechizos chocaban contra el suelo o el castillo mismo. Se oyeron algunos gritos, pero estaban demasiado lejos para que algo fuera inteligible. El pasaje de Honeyduques ya no era una opción. Antes de que cualquier aldeano honorable lo reconociera como Harry Potter, el mago asesino en serie, y tratara de alejarlo de los aurores, Harry se subió a su escoba y salió disparado hacia el cielo. Empujó la escoba tanto como pudo, volando alto y rápido y rezando a cualquier persona que pudiera estar escuchando para que le diera un pequeño respiro de los pequeños recordatorios de amor de Dolohov mientras se elevaba sobre el río. Los hechizos en la distancia se estaban desacelerando y apareciendo menos que antes, y antes de que Harry hubiera atravesado las barreras y entrado a los terrenos de Hogwarts, la oscuridad había llenado el exterior del castillo. Pero los sonidos de la batalla interna ahora eran más fuertes que antes. Cuando Harry se acercó a la entrada del castillo, una luz brillante de repente llamó su atención y los ojos de Harry se abrieron antes de girar en el aire. La maldición rozó su gabardina y le cantó el brazo derecho. Esa maldición fue solo la primera de una ráfaga de rayos multicolores destinados a derribarlo de su escoba. Harry se balanceó y los esquivó a todos, logrando evitar ser golpeado de una manera casi perfecta a medida que se acercaba más y más al castillo. Había dos de ellos. Harry no podía verlos todavía, pero basándose en los patrones de ataque podía sentir más o menos dónde estaban. Una vez más su mano se dirigió a su cadera, buscando su varita. Pero antes de que pudiera sacarlo, fue golpeado por otra ráfaga de efectos secundarios del Cruciatus de Dolohov. Perdió el control de su escoba y esta vez no pudo detener el espasmo antes de estrellarse contra el suelo. Al igual que en Londres, la escoba se rompió en pedazos cuando Harry fue enviado rodando por el suelo. Afortunadamente, el césped resultó ser mucho menos áspero que el pavimento de la ciudad, sin embargo, el aire fue succionado fuera de su cuerpo cuando uno de sus propios brazos chocó con su entrepierna y su visión de repente se volvió borrosa. ¿Dónde está? Una de las voces gritó desde dentro de la oscuridad. Sigue buscando. Lo encontraremos. La amenaza resultó ser el incentivo que necesitaba. Superando el dolor, Harry se arrastró por el suelo y logró sacar la capa de invisibilidad de su gabardina antes de cubrirse completamente con ella. Cada movimiento era insoportable, y Harry se vio obligado a luchar contra las asombrosas náuseas que sentía mientras se levantaba y trataba de no tropezarse con la capa. Lo había usado solo unas pocas veces antes, nunca en batalla, y ahora que se enfrentaba a la perspectiva de ello no sabía por dónde empezar. Las voces se acercaban y Harry inmediatamente alcanzó detrás de él antes de sacar uno de sus cuchillos. Se ha ido, dijo una de las voces, la más cercana a él, en un fuerte susurro. Era alto y de hombros anchos y de alguna manera le resultaba familiar a Harry. No se parecía a uno de los matones que había enfrentado antes, ni parecía lo suficientemente mayor para ser como uno de los mortífagos en crisis de mediana edad que había enfrentado antes en Londres. No puede haberse ido, el otro espetó. Tiene que estar aquí en alguna parte. ¿Quién crees? ¿Qué es este tipo? Un auror.
Un auror estúpido. Harry casi podía sentir la otra voz poniendo los ojos en blanco. Comillas, ¿quién viene así? Solo Harry sintió la necesidad de defenderse. No fue un movimiento estúpido para él, bueno, normalmente no. No cuando tenía suficiente magia para batirse en duelo. Y ciertamente no cuando tenía su vieja varita. Ignoró el hecho de que ninguno de esos casos era el escenario actual, pero estaba lo suficientemente feliz como para mantener la boca cerrada. La luz de la luna de repente brilló en un ángulo donde Harry logró ver la túnica escolar que llevaba el niño. Y Harry de repente se dio cuenta de por qué el chico le parecía tan familiar. No era uno de los Ravenclaws de su año, pero estaba seguro de haberlo visto en los pasillos algún día en los últimos 4 años. Se había equivocado al suponer que los mortífagos simplemente iban a utilizar más matones como antes. Montague había tratado de incorporarlo a los mortífagos, ¿y si hubiera más como él cuya misión fuera poner a los estudiantes de su lado? De repente, el agarre de su cuchillo se aflojó un poco. Estaba dudando, y dudar en un momento como este era lo peor que podía hacer. Aún así, Montague e incluso Davis se sintieron de alguna manera diferentes a la situación que tenía ante él. Montague había sido el cabrón que lo abrió cuando tenía apenas 11 años y Davis había elegido ayudarlo y era la única forma de salir de Azkaban haciendo lo que tenía que hacer. Había pasado los últimos meses haciendo un gran esfuerzo para evitar matar, podría decidirse a matarlos ahora. ¿Qué pasaría si los dejara vivir y los atacara más tarde esa noche? Será mejor que los mates a todos. Quizás Dolohop tuviera razón. Quizás nunca sería capaz de cambiar. O tal vez había hecho demasiado para poder limpiar la suciedad que había acumulado en sus manos. De cualquier manera, aquí no había una respuesta correcta. Hiciera lo que hiciera, se arrepentiría al día siguiente. Lo único que podía controlar era llegar al día siguiente. El niño caminó más cerca de él, dando su último paso sin siquiera saberlo cuando Harry saltó de debajo de la capa de invisibilidad y le cortó el cuello por detrás. El cuchillo cortó profundamente, Harry casi decapitó al niño por la agresividad con la que había cortado. La sangre comenzó a derramar la hierba de abajo. Lanzándose al suelo y colocándose la capa sobre él, Harry escuchó al otro chico gritar mientras avanzaba hacia el moribundo Ravenclaw. Intentó curarlo con magia, sellar la herida y evitar que muriera. Pero fue demasiado tarde. Intentó preguntarle a su amigo dónde estaba su atacante, gritándole que al menos señalara. Pero para él también era demasiado tarde. Los dos cadáveres yacían en el suelo, uno encima del otro. Harry los miró desapasionadamente, la lucha interna de antes se había evaporado por completo de su cuerpo. Quizás volviera más tarde. Quizás no lo sería. Harry apenas lo pensó un segundo más antes de que los sonidos de la batalla dentro del castillo llamaran su atención. Se giró en el acto, o al menos lo intentó, pero las protecciones de Hogwarts lo mantuvieron castigado en el acto. Por el amor de Dios, exhaló antes de cubrirse con la capa de invisibilidad y correr hacia las puertas. El patio del campanario estaba en ruinas. Las paredes habían sido destrozadas y casi media docena de campanas del tamaño de 3 Hagrids estaban agrietadas y alojadas en el suelo. Más que un campo de batalla, el lugar parecía haber sido destruido por el gusto de hacerlo. No había cadáveres en el suelo ni sangre en las paredes. El camino de destrucción conducía al pasaje derecho que conectaba con el salón central. Era el camino obvio hacia el centro del castillo, dándoles acceso a cualquier lugar que quisieran atacar. Como eran casi las 11, el toque de queda ya estaba en vigor, por lo que los estudiantes debían estar en sus salas comunes. Solo que no estarían allí, a menos que Umbridge cambiara los protocolos de seguridad que seguían los profesores en caso de un ataque. Y los mortífagos también debían saberlo. Harry se quitó la capa de la espalda y corrió hacia su derecha a través del salón norte, yendo en la dirección completamente opuesta que habían tomado los mortífagos. Los pasillos estaban intactos, la única señal de que los mortífagos se habían infiltrado en el castillo eran los sonidos de maldiciones que se escuchaban débilmente a través de las paredes. La movilidad adicional resultó esencial para que Harry pudiera ponerse al día con la acción. Cruzó el patio de transformaciones y entró en la torre de defensa contra las artes oscuras, donde usó el tobogán invertido que lo llevó hasta el puente colgante. Afuera, mirando más allá del puente de piedra, Harry vio a los 8 mortífagos que avanzaban lentamente hacia el patio del viaducto. Los árboles estaban en llamas, el puente medio destruido y solo la magia del castillo lo dejó en pie. Las puertas del vestíbulo de entrada se abrieron repentinamente y un grupo de maestros salió corriendo justo cuando los mortífagos comenzaron a apuntar al patio,
derribando las paredes que los maestros comenzaron a usar como cobertura. Si todavía hubiera tenido su escoba, podría haber podido volar a través del río hasta el puente viaducto, pero tal como estaba, Harry se vio obligado a continuar corriendo a través del castillo. Corriendo hacia el patio, Harry encontró la estatua de Andros el Invencible y rápidamente sacó su varita de su funda. Apuntándolo a la llama de cristal en su mano, Harry dejó escapar un poco de su magia y lanzó una pequeña llama de campanilla azul que iluminó la antorcha del interior. El mundo se balanceaba a su alrededor, los colores negro, azul y gris a su alrededor se mezclaban. El mundo sólido en el que vivía desapareció bajo sus pies, dejándolo atrapado dentro de una pintura abstracta de colores líquidos volando a su alrededor. Cambiando. Tonos de naranja y rojo comenzaron a cobrar vida. El mundo comenzó a tomar forma nuevamente, y justo cuando se sintió sólido una vez más, los sonidos de la batalla ahora estaban justo frente a él. Sin apenas echar un vistazo a la gran estatua de cristal frente a él, Harry pasó corriendo junto a ella y salió por la entrada del viaducto. Incluso estando detrás del gran grupo de mortífagos, fuera de su punto de vista, Harry no confiaba en sí mismo para continuar sin la capa de invisibilidad. Cruzó el puente irregular y maltratado y una vez más sacó su cuchillo a medida que se acercaba a sus objetivos. Vamos, uno de ellos gritó entre maldiciones. La mayor parte de la columnata que daba al puente viaducto ya había sido destrozada. Los profesores estaban empezando a retirarse al vestíbulo de entrada mientras varios de los mortífagos avanzaban y subían las escaleras. Al notar a algunos rezagados, Harry aprovechó la oportunidad y rápidamente cortó la garganta del que estaba más cerca de él antes de retirarse a su capa y lanzarse al suelo. Bates gritó una voz antes de correr hacia su amigo caído. ¿Qué le pasó? Otro chico exclamó. Nada, que no quieres decir nada, el chico espetó. No se cayó simplemente. Te lo digo, no vi ninguna maldición. Harry dejó de respirar, obligándose a permanecer quieto incluso cuando uno de los chicos lo miraba directamente. Mantén los ojos abiertos, dijo el niño con cautela mientras levantaba el otro. Los dos comenzaron a avanzar para unirse a los demás, pero ambos seguían mirando hacia atrás de vez en cuando. Fue solo una vez que estuvieron a más de unos pocos pasos de distancia que Harry reunió su coraje y comenzó a seguirlos nuevamente. ¿Dónde están? Escuchó a uno de los chicos, siendo este un Hufflepuff, preguntarle al otro. Nemesis dijo que estarían en el gran comedor. Gran salón, se burló el Ravenclaw. Cada maldito salón aquí es genial. Solo cierra la boca y sigue al resto, imbécil. Ravenclaw murmuró algo pero subió las escaleras con Hufflepuff a cuestas. Los otros 6 ya estaban delante, cubriéndose a ambos lados de las puertas del vestíbulo de entrada mientras intercambiaban maldiciones con la gente que estaba dentro. Solo entra, gritó un Gryffindor. No hay cobertura, idiota, espetó otro Ravenclaw. Todos esos malditos profesores se han instalado en alguna parte. Nos eliminarán. Déjamelo a mí, habló de repente otra voz. Surgió de las sombras, llevaba gafas redondas, pelo largo y rebelde y ojos verdes apagados y vacíos. Harry sintió que su agarre sobre el cuchillo ensangrentado se tensaba, un gruñido casi sin darse cuenta salió de su boca mientras miraba su propio reflejo dando órdenes a los demás. Doyle, Griffin. Ustedes dos suban a la torre de la facultad y encuentren a Nemesis. La cabeza de Harry se rompió ante el nombre. Era una que recordaba vagamente, una pequeña parte de una de las muchas conversaciones tediosas que había tenido con Junior. Pero no creía que le fuera posible olvidar el nombre. Ahora todo tiene sentido. No solo el ataque a Hogwarts, sino porque de alguna manera había estado fingiendo ser él mientras lo llevaba a cabo. Mientras lideraba la carga. Esta era solo la siguiente parte del retorcido juego de Montague para joderlo. Debería haberlo sabido. Durante meses, él y Dolop trabajaron juntos para torturarlo. Este fue solo su último intento, con Dolop destinado a mantenerlo agradable y distraído en Londres mientras Montague destruía la última buena voluntad que aún le quedaba a su nombre. ¿Por qué nos encargan el deber de niñera? Uno de los chicos se quejó. Porque yo lo dije. Espetó el doble de Harry. Toma las escaleras de la derecha e ignora las grandes y redondas escaleras que conducen hasta arriba. En lugar de eso, sigue recto y abre la puerta cerrada. Luego sube hasta la enfermería. Los dos Ravenclaw se quejaron, pero siguieron las órdenes del pretendiente. Y a Harry le tomó toda su voluntad no entrar en acción y seguirlos en ese mismo momento. Sería muy fácil acabar con ellos dos, completamente solos, lejos de cualquier respaldo mientras viajan en un entorno desconocido.
y Montague lo estaría esperando, podría subir allí y fingir durante el tiempo suficiente antes de tener la oportunidad de matarlo. Pero si lo hiciera, Montague ganaría. No podía llegar hasta él, no antes de matar a quien pretendía ser él. Su doble comenzó a dar órdenes a los demás, y Harry hizo todo lo que pudo para concentrarse en ellos mientras continuaba luchando contra el impulso de seguir a los dos Ravenclaw hasta la enfermería. Entraron en acción más rápido de lo que esperaba. Un mortífago a cada lado de las puertas comenzó a lanzar fuego de cobertura vigorosamente. Comillas bajar. Harry escuchó exclamar a uno de los maestros, y los mortífagos lo tomaron como una señal para irrumpir en el castillo. Antes de que Harry pudiera fallar en su objetivo, rápidamente corrió hacia adelante, abordando al grupo de séptimo año justo cuando habían cruzado el umbral hacia el vestíbulo de entrada. Los cuatro gritaron quejándose mientras caían al suelo, y Harry apenas logró mantenerse en pie incluso cuando sintió que tropezaba con la capa de invisibilidad. Comillas ¿qué pasa? Comillas levantarse. Comillas muévete ahora. Comillas detrás de ti. Harry escuchó exclamar a uno de los mortífagos que enviaban el fuego de cobertura. Comillas hay alguien ahí. Debajo de una capa. Sin pensarlo, Harry se arrojó al suelo y comenzó a arrastrarse. Comillas él está ahí. Uno de los chicos gritó. Harry rodó, evadiendo un par de maldiciones que le enviaron y se cubrió por completo. Pero antes de que pudiera hacer algo, una lluvia de hechizos comenzó a llover sobre ellos desde arriba. Los profesores aprovecharon la distracción como una oportunidad y desataron todo el peso de su ataque. Los chicos que estaban afuera se escondieron detrás de las puertas mientras los otros cuatro trepaban al suelo para escapar de las maldiciones. Solo que los profesores no estaban arremetiendo con maldiciones como lo habían hecho los mortífagos. En cambio, estaban usando maleficios y hechizos desarmadores. Estaban tratando de aturdir y someter, y los mortífagos se dieron cuenta de esto rápidamente después de que algunos de ellos fueron golpeados. Una varita salió volando. Uno de los niños cayó al suelo inconsciente. Los profesores habrían ganado la batalla rápidamente si hubieran sido menos amables. Los mortífagos se aprovecharon de ello, reviviendo a sus compañeros y convocando las varitas desde el aire. Más que eso, esto los alentó. Dejaron de intentar encontrar refugio y cargaron hacia adelante, sabiendo ahora que los profesores no representaban una amenaza real para ellos. Los profesores comenzaron a retirarse, los niños se reían mientras corrían hacia adelante, y Harry sintió como si se le helara la sangre. Ignorando a los tres que se habían adelantado, Harry apuntó al único rezagado dentro del vestíbulo de entrada. Sacando su varita de su funda, invocó el zapato del niño y lo hizo caer de bruces. Se escuchó un crujido cuando su nariz golpeó las escaleras. El niño lo agarró con dolor, girándose boca arriba mientras buscaba peligro, pero para entonces Harry ya se había abalanzado sobre él. Tirando la capa al suelo detrás de él, Harry sacó su cuchillo y apuñaló al niño en el pecho. La sangre brotó cuando Harry la arrastró por su torso, abriéndolo desde el pecho hasta el ombligo mientras el niño lloraba y luchaba. Al escuchar el movimiento detrás de él, Harry rodó sobre el terreno, agarrando la capa de invisibilidad y cubriéndose con ella. Pero para entonces los dos últimos mortífagos sabían más o menos dónde estaba. Con la capa pegada a su cara y pecho, Harry luchaba mientras subía las escaleras y trataba de evitar las maldiciones que le lanzaban. Afortunadamente, los mortífagos rápidamente comenzaron a entrar en pánico, enviando maldiciones al azar por toda la habitación, desesperados por golpear cualquier cosa. Rápidamente abriendo un lugar en la capa y revelando su posición, Harry arrojó el cuchillo ensangrentado a los mortífagos. Apuñaló al de la derecha directamente en su ojo, lo que le hizo enviar una última maldición al aire antes de que su cuerpo temblara y colapsara en el suelo. El techo comenzó a derrumbarse sobre ellos, y el último mortífago se lanzó afuera mientras la entrada al salón de entrada estaba bloqueada por rocas y escombros. Respirando pesadamente, Harry se quitó la capa, tratando de limpiar la sangre de su cara y ropa. Pero cuando lo intentó ya estaba pegajoso y seco. Peor aún, el interior de la capa de invisibilidad de Longbottom ahora también estaba cubierto de sangre. Estaba pegajoso, maloliente y asqueroso, y no estaba dispuesto a desperdiciar su magia en limpiarlo. Eso era si todavía le quedara algo a estas alturas. Otro espasmo de cruciatus lo golpeó justo cuando estaba a punto de ponérselo. Este era más corto, y además de los que había recibido mientras corría por el castillo, había tenido suerte de no haber recibido uno en medio de una pelea. Ser asesinado por algo así, darle a Dolob una ayuda estúpida incluso a kilómetros de distancia era la última forma en que quería morir hoy. Le temblaban las manos.
Incluso después de que terminó el episodio, y suspiró mientras se ponía la capa. Tratando de no encogerse por los sonidos húmedos que hacía y la sensación en su rostro. Jugueteó con la capa mientras subía el resto de los escalones, tratando de ponerla en una posición donde no pudiera sentir toda la sangre. Fue entonces que Harry atropelló los 3 cadáveres al pie de las escaleras, cruzó el resto del vestíbulo de entrada y llegó a la batalla que se avecinaba. Peleando en el salón de recepción, justo enfrente del gran salón, estaban Snape y McGonagall en duelo con los 3 mortífagos que quedaban. McGonagall estaba lidiando con los 2 de la derecha, rechazando magistralmente sus maldiciones mientras usaba varios medios de transfiguración para contraatacar sin perder el enfoque que estaba usando para proteger y detener las otras maldiciones. Snape, por otro lado, solo estaba lidiando con un mortífago, el pretendiente, solo que él estaba pasando por momentos mucho más difíciles que McGonagall. Apenas logrando protegerse a tiempo, el pretendiente claramente estaba ganando un duelo que Snape debería estar dominando. Snape estaba dejando que el mortífago ganara, se dio cuenta Harry. Conocía a Snape desde hacía años y había visto su actuación en el estúpido club de duelo de Lockhart. Sabía lo bueno que era el hombre hasta el punto en que Harry todavía no se sentiría cómodo arriesgando una pelea con él. Y aún así, ahora estaba retrocediendo ante lo que Harry solo podía suponer que era otro de los matones de Montague. Excepto que de alguna manera estaba logrando protegerla. Puerta de las maldiciones que los 3 mortífagos le estaban enviando en un intento de abrirla. Snape se detuvo de repente, mirando hacia algún lugar justo a la derecha de Harry antes de que el pretendiente finalmente lo atrapara. Snape fue lanzado al reloj de arena de Slytherin, su cuerpo aterrizó sobre la pila de esmeraldas con cortes por todas partes y un gran corte en el lado derecho de su torso. Harry apenas le dedicó más que una mirada antes de escuchar un golpe repentino. Las puertas del gran comedor se abrieron de golpe, y una se arrancó de sus bisagras y cayó sobre la mesa de Hufflepuff con un gran ruido sordo. En el interior, un grupo de 3 o 4 profesores intentaban alejar a todos los estudiantes, utilizando la pequeña salida en la parte trasera del salón para llevarlos a un lugar seguro. El fuerte estrépito los hizo gritar a todos, paralizando los esfuerzos mientras todos los estudiantes se quedaban boquiabiertos de terror cuando el falso Harry Potter comenzó a caminar hacia el gran comedor. Comillas, no gritó McGonagall, volviéndose para mirar a sus alumnos por un breve momento. Pero eso era todo lo que los mortífagos necesitaban para aprovechar su ventaja. McGonagall trató de recuperarse, pero ese lapso que tuvo en la batalla resultó ser su fin cuando un mortífago la golpeó con un maleficio antes de que el otro lanzara una maldición que la arrojó a través del gran comedor y la hizo retorcerse en el suelo piso con dolor en el momento en que golpeó el suelo. Comillas, los estudiantes, gritó el pretendiente. Comillas, no dejes que se escapen. Los niños empezaron a llorar. Sinistra se hizo cargo mientras ella y los otros profesores que Umbridge había instalado formaban una barrera entre ellos y los estudiantes que los mortífagos comenzaron a intentar derribar rápidamente. Fue entonces cuando Harry finalmente entró en acción, recuperándose de la rápida sucesión de eventos, se quitó la capa y se rebeló. Los estudiantes se quedaron sin aliento, incluso los profesores parecieron sorprendidos por su repentina aparición. Las reacciones fueron suficiente advertencia para el pretendiente cuando se dio la vuelta y lo fulminó con la mirada. Potter, gruñó. Se supone que no deberías estar aquí, comillas, ¿no lo dices?, preguntó Harry sardónicamente mientras sacaba el otro cuchillo que había empacado con su mano izquierda, dejando su mano derecha libre para su varita. Inmediatamente se vio obligado a caer al suelo y moverse cuando el pretendiente comenzó a intentar maldecirlo de una manera cruda y desesperada. No tenía entrenamiento ni habilidad. En cualquier otro momento, este era el tipo de imbécil que podría haber eliminado fácilmente, solo que esta vez intentó usar su varita, solo salieron chispas. Harry se maldijo a sí mismo, una vez más viéndose obligado a esquivar los continuos ataques mientras guardaba su varita enojado. Sin magia. Ya no. Tal vez si lo intentaba de nuevo, solo que esta vez más fuerte, usando toda la magia que tenía funcionaría. Lo había hecho varias veces en el pasado y sabía que funcionaba. Tal vez tenía un hechizo más en él, pero depender de eso en una pelea era la cosa más idiota que podía hacer. Comillas, ayúdenme. Idiotas. Gritó el pretendiente, y aunque parecía que los otros 2 mortífagos querían ayudar, los profesores no le estaban dando la oportunidad de darles la espalda. Ya estoy pidiendo ayuda, dijo Harry. Comillas, ¿qué tan patético puede ser? Se estaba volviendo difícil respirar. Había estado moviéndose toda la noche y apenas había tenido respiro durante horas.
Y ahora aquí estaba, obligado a esquivar todo el lugar como un mono bailando frente a toda la escuela. Agarró su cuchillo, superando el impulso de lanzárselo. Si había aprendido algo de su pelea con Dolov ese mismo día era a no tirar tu arma final cuando todavía estabas en una pelea. Aún así, se acercaba cada vez más, obligando al pretendiente a retroceder. Desafortunadamente, todo lo que esquivó resultó ser demasiado ya que llegó demasiado tarde y no logró evadir una de las maldiciones explosivas que le habían enviado. Le golpeó la pierna y cayó al suelo. El dolor y la adrenalina lo alimentaron mientras se apartaba del resto de los ataques. El golpe exitoso fue todo lo falso que Harry necesitaba mientras comenzaba a avanzar más hacia él. Cada vez más arrogante. Comillas, olvidaste cómo usar tu varita, Potter. Harry escuchó su propia voz. Burlándose de él. Némesis tenía razón, no. No te queda magia, ¿verdad? Harry ignoró el comentario, luchando por seguir moviéndose. El dolor era algo con lo que había lidiado mucho. Se las había arreglado para aprender a bajarlo y seguir adelante. Pero la maldición había golpeado su pierna justo, por mucho que quisiera seguir adelante era imposible seguir como lo había hecho. Eres una especie de esquiva, no. El pretendiente se rió y avanzó poco a poco. Pero cometió su primer error al cruzar la distancia que Harry necesitaba. Empujándose desde el suelo con su pierna buena, Harry saltó sobre él, agarrándolo con fuerza mientras usaba su peso para inclinarlo sobre su espalda. Los dos cayeron juntos, pero el pretendiente sufrió la mayor parte del daño. Rápidamente arrojó su cuchillo a su mano izquierda y lo descargó sobre su doppelganger. Pero el pretendiente fue rápido y apartó la cabeza justo a tiempo para evitar el cuchillo. Harry intentó sacarlo del suelo, pero fue lanzado al aire antes de que pudiera. Se quedó sin aire cuando aterrizó en el suelo. Intentó levantarse, pero el pretendiente se abalanzó sobre él antes de que pudiera. Mataste a mi amigo, lo maldijo el pretendiente, mirándolo con tanto odio en sus ojos. Más de uno, estoy seguro, tosió Harry justo antes de que el pretendiente lo golpeara en la cara. Tú eres el que va a morir esta noche. Némesis te quería todo para él, pero bueno. El pretendiente lo golpeó nuevamente en la cara antes de sacar su varita y apuntarle a la cabeza. Los accidentes ocurren, no. Harry rápidamente agarró el brazo del niño y empujó la varita hacia el suelo, a solo unos centímetros de su cabeza. Los dos lucharon, pero como ambos eran genéticamente idénticos, eran igualmente fuertes. Ninguno de los dos sería capaz de dominar al otro, y mientras Harry mantuviera la punta de la varita del pretendiente alejada de él no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer. Llamándome patético, se burló su propia voz. No vales nada. Indigno. Pensar que realmente te temíamos. Dime, Potter, ¿qué eres sin tu magia? Harry gimió, sintiendo como el cansancio comenzaba a invadirlo. Estaba perdiendo el control de la varita, perdiendo su fuerza. Era solo un poco, pero todo lo que el pretendiente necesitaba. La punta de la varita se levantó lentamente del suelo y el pretendiente la giró ligeramente para apuntar hacia él. No eres nada, susurró el pretendiente. Antes de que Harry siquiera supiera lo que estaba haciendo, tiró del brazo del pretendiente y se apuñaló en el hombro con la varita. El pretendiente gritó una maldición y su cuerpo explotó de dolor, pero en ese momento el pretendiente perdió el equilibrio y cayó de modo que quedó a solo unos centímetros de él. Su propio cuerpo superó a su mente y extendió la mano y puso su boca en el cuello del pretendiente. El pretendiente se retorció encima de él, un sonido extraño salió de su boca mientras luchaba por liberarse del agarre de Harry. Pero Harry mantuvo su boca firme, tirando lentamente de la garganta del chico antes de arrancarla por completo. La sangre cayó sobre él, pero a Harry no le importó mientras le daba otro mordisco y desgarraba más músculos dentro del cuello del niño. Fue entonces cuando sintió que el pretendiente se desplomaba encima de él. Muerto. Y fue entonces cuando Harry finalmente lo soltó, usando la fuerza que le quedaba para lanzar su propio cuerpo hacia un lado. Le devolvió la mirada, el terror todavía estaba ahí detrás de sus ojos ciegos. Fue surrealista ver su propio cadáver de esa manera. Antinatural. ¿Cómo? Ver un vistazo prohibido al futuro. El hecho de que hubiera sido él quien lo hubiera matado hacía que todo el asunto fuera mucho más desconcertante. Con el cuerpo plagado de dolor, Harry todavía se dio la vuelta y se obligó a levantarse del suelo. Su rodilla izquierda tembló mientras permanecía de pie, y después de mirar hacia atrás y ver que la mayoría de los estudiantes ya habían abandonado el gran comedor, una parte de él se sintió aliviada de que no estuvieran allí. Sinistra y el resto de los profesores parecían estar manejándose bien contra los otros dos mortífagos. Su capa estaba sucia,
pero lejos de estar arruinada. El cuchillo todavía estaba allí, clavado en el lugar donde Harry lo había apuñalado. Y, sobre todo, todavía respiraba. Todavía puedo caminar. Eso era todo lo que necesitaba para acabar con Montague de una vez por todas. Departamento de Misterios 22 y 55 comillas. ¿Qué es este lugar?, dijo Neville, sonando de alguna manera más valiente de lo que se sentía cuando los demás comenzaron a cruzar la puerta hacia la oscuridad. Estaban en una cámara vasta y vacía, que no tenía paredes y que, en cambio, parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Había 8 puertas. Sin marcas, indistinguibles entre sí, y que proporcionaban la única fuente de luz en la habitación, la tenue luz azul proveniente de las pequeñas antorchas que habían sido talladas en los paneles de las puertas. Todos miraron con cautela a su alrededor mientras entraban. Incluso los mortífagos parecían desconcertados por el mismo lugar. Todos ellos excepto Zeus. Me sorprende que no lo sepas, comentó con brusquedad. El Departamento de Misterios ha sido materia de pesadillas para los niños de tu edad desde sus inicios. De repente, la puerta por la que vinieron se cerró con un fuerte ruido sordo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, las puertas entraron en acción, girando a su alrededor tan rápido que todos quedaron atrapados dentro de un torbellino invisible. Todos empezaron a entrar en pánico. Los Weasley palidecieron. Algunos mortífagos comenzaron a gritar o tirarse al suelo. El propio Neville sintió que su corazón se detenía por un momento, pero se mantuvo de pie. Y luego, tan rápido como había comenzado, se detuvo, y la habitación una vez más se sumió en este silencio espeluznante que pareció asfixiar a todos los que estaban dentro. Vaya, ¿para qué personas tan confiables hemos reclutado esta noche?, se burló Zeus con frialdad antes de caminar hacia uno de los hombres que se había lanzado al suelo. Arriba, Lestrange levantó al hombre, elevándose sobre él mientras lo miraba desde detrás de su máscara antes de girarse hacia el resto de la habitación. Dejen esta tontería infantil y recupérense, comillas. El Departamento de Misterios, George chilló. Comillas, metiéndose con los inefables. Se han vuelto locos. No entraré allí. Señor Weasley, la última vez que verifiqué que no estaba invitado aquí. Y como uno de nuestros muchos invitados inesperados, comenzaría a mantener la boca cerrada y a pensar cuánto valor tiene su vida aquí. Zeus dejó que la declaración penetrara en George antes de darse la vuelta y comenzar a analizar las puertas. Los revisó. Uno por uno, usando su varita para lanzar varios hechizos en cada uno antes de pasar al siguiente. Neville estaba empezando a inquietarse y todos abandonaron la sutileza y comenzaron a volverse hacia él una y otra vez. Él los ignoró, sus manos temblaban mientras intentaba pensar en algo que hacer. Tiene razón, ¿sabes?, logró decir, metiéndose con los inefables. Voldemort debe estar realmente desesperado por eso. Hubo una luz roja brillante y Hermione gritó de dolor, cayendo al suelo una vez más y retorciéndose por un momento antes de que se levantara la maldición. No digas su nombre, Siseo Artemis. Neville sintió que su rostro se ponía rojo. Se clavó las uñas en la palma de la mano y parpadeó para secarse las lágrimas antes de continuar. Comillas, ¿qué esperan ustedes llegar aquí? ¿Arriesgarse a una exposición como esta? ¿Qué podría ser tan importante? Zeus detuvo sus atenciones en la puerta y se volvió hacia él. Había algo en la forma en que lo miraba, incluso con una máscara para ocultar su rostro. Neville no pudo evitar retorcerse en el acto sintiéndose rechazado. Comillas, realmente no lo sabes, finalmente dijo Zeus. Dumbledore nunca te lo dijo, ¿verdad? Neville fue golpeado por una sensación extraña. Como si alguien acabara de lanzarle un globo de agua sobre la cabeza y empaparlo de agua. Comillas, me dijiste que el Señor Oscuro a menudo se preguntaba por qué nunca viniste aquí, incluso después de todas las visiones que te envió. Zeus se acercó y todos los Weasley inmediatamente retrocedieron, pero Neville estaba demasiado fascinado y permaneció en el mismo lugar. Todo este tiempo. ¿Nunca te has preguntado por qué fuiste tú quien logró derrotar al Señor Oscuro cuando eras solo un niño? Neville se tensó cuando Zeus agarró la parte posterior de su rostro antes de levantar su flequillo y pasar sus dedos por su cicatriz. Comillas, nunca has querido respuestas sobre lo que realmente pasó esa noche. Comillas, ¿qué tiene eso que ver con esto? Neville se encogió y Zeus lo soltó. Pronto lo verás, dijo. Zeus regresó a la puerta que había estado estudiando y la abrió. Había una nube de oscuridad detrás de la puerta y, sin embargo, Neville sabía que lo que sea que Zeus estuviera buscando estaba detrás de ella. Una vez más, se vio obligado a ir primero, seguido de cerca por el resto de sus amigos. Su abuela siempre le había contado historias sobre los inefables y el Departamento de Misterios. Los
Describió como personas frías y sin alma, peores que los mortífagos en muchos aspectos. Algunos creían que secuestraban personas durante la noche y experimentaban con ellas. Otros creían que ellos eran el verdadero poder detrás del ministerio, controlando secretamente sus vidas sin saberlo. En realidad, nadie sabía lo que hicieron. Ni siquiera al propio ministro se le permitió mucho conocimiento sobre lo que realmente hacía el departamento, ni tenía ningún poder al respecto. Lo único que todos sabían con certeza era que evitar a los inefables o al departamento de misterios en su conjunto era el primer paso hacia una vida feliz y saludable. Así que, por supuesto, Neville fue obligado a entrar. Realmente no sabía qué esperaba aquí, pero cuando la oscuridad se aclaró y le reveló la habitación, de alguna manera fue decepcionante. Era una pequeña habitación cubierta de arena. Había hileras de piedra que rodeaban una pequeña colina donde un gran arco de forma extraña se alzaba en la cima de una pequeña colina. Neville comenzó a acercarse, incluso cuando los Weasley le silbaban para que se quedara atrás. Se oían voces provenientes de allí, y cuando Neville entrecerró los ojos y trató de mirar más profundamente en el arco, casi pensó que había visto este velo líquido plateado flotando en el medio del arco. —¿Comillas qué es eso? —preguntó Neville. —El velo —dijo Zeus. O al menos, así lo llaman los inefables. Según el poco conocimiento que tenemos de él, es el arco que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. La sangre desapareció del rostro de Neville, y a todos los demás no les estaba yendo mucho mejor. Incluso Hermione, que no creció en el mundo mágico y nunca había creído todas las historias sobre el departamento de misterios, parecía casi lista para vomitar. Un cuento elegante para encubrir una de las muchas mentiras que se les han ocurrido a los inefables, comillas que preguntó Fred, de repente luciendo más alerta. Una mentira, repitió Zeus secamente. Un engaño ideado para garantizar que nadie descubra la verdad sobre lo que ven los inefables. Todo lo que ves a tu alrededor y en esas otras habitaciones no es más que un espectáculo para todos los periodistas curiosos y ministros entrometidos que intentaron descubrir los secretos de los inefables. Departamento de Misterios. Mientras tanto, la verdad de lo que los inefables están estudiando se esconde detrás del arco que está destinado a matar a cualquiera que se atreva a cruzarlo. Una forma bastante ingeniosa de proteger sus secretos, si lo digo yo mismo. Pero alguien debe haberlo cruzado, dijo Ginny, su voz casi sin temblar. Debe haber habido al menos un imbécil a lo largo de nuestra historia para al menos intentarlo. Sí, bueno, es por eso que normalmente hay un indescriptible protegiendo el arco desde el otro lado. Listo para matar a cualquier tonto que se atreva a cruzarlo. Dijo Zeus a la ligera, ignorando la repentina aprensión de todos. Pero no te preocupes, todos los inefables están ocupados en este momento, aplaudió y caminó hacia el arco, pasando a Neville antes de darse la vuelta. Ahora, señor Longbottom, ya conoce el procedimiento. Después de usted. Comillas a mí, dijo Neville. Comillas, ¿quieres que cruce el portal de la muerte? No es un portal de la muerte, dijo Zeus con firmeza. La entrada al departamento de misterios. Neville miró desde el arco hacia Zeus, con los pies firmemente plantados en la arena debajo de él. Zeus suspiró, acercándose a Neville y agarrándolo por el cuello antes de tirar de él para que estuviera a solo unos centímetros de su máscara. He sido un buen anfitrión. He tolerado tu resistencia durante bastante tiempo, pero ahora termina. Aquí no hay un final feliz para ti ni para tus amigos. Ningún plan repentino de tu pequeña cabecita será suficiente para atraparte salir de aquí antes de que consigamos lo que vinimos a buscar. Así que aquí tienes una opción, de hecho, eres la única persona en esta sala que tiene una opción. Puedes hacer lo que digo cuando lo digo, y tus amigos no serás torturado ni asesinado frente a ti. O puedes seguir resistiendo, seguir intentando idear planes estúpidos, y Cedric Diggory dejará de ser la única muerte en tu conciencia. Neville intentó retroceder, pero esta vez, Zeus lo sujetó firmemente y no lo soltó. Podía ver a sus amigos por el rabillo del ojo, todos parecían estar al borde de las lágrimas, pero de alguna manera lograban mantener la calma. Sus ojos se posaron completamente en Hermione, lo rota que parecía. Estaba necesitando toda su fuerza para quedarse allí. Y cada vez que otro espasmo la superaba, Neville no podía evitar sentir el dolor con ella. Hago lo que dices. Y nos dejarás ir, por supuesto que lo haré, dijo Zeus sedosamente, y Neville resopló. Comillas y. ¿Se supone que debo creer eso? Nos matarás a todos en el momento en que consigas lo que quieras de mí. Quizás. Pero hay una diferencia bastante considerable entre una muerte rápida y meses de tortura que podemos infligir.
Solo que tú no tienes meses, ¿verdad? Neville reprimió. Podemos hacer que parezcan años, dijo Artemis, su voz más inquietante ya que no había alegría detrás de ella. Sin risas. Estaba frío como el hielo y un escalofrío recorrió la columna de Neville. Neville se volvió hacia sus amigos una vez más, tratando de ver algo en sus caras. Pero Neville siempre había sido un desastre leyendo a la gente, y más allá del miedo obvio detrás de sus ojos, no podía ver nada más. Su corazón se subió al fondo de su garganta y fue golpeado por una ola de emoción que lo hizo apartar abruptamente la mirada de ellos. Se van, susurró. Te doy lo que quieras y los dejas ir a todos. Vivos. Indemnes. Zeus se burló. El señor oscuro no tiene ningún interés en jugar al escondite con usted, señor Longbottom. Solo porque obtengamos lo que queremos de aquí no significa que estemos tan inclinados a dejarlo ir e intentarlo de nuevo el próximo año. Yo no. Ellos. Solo ellos. Atúrdelos. Y déjalos en el ministerio si quieres. Pero ellos viven. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Comillas Neville, no gritó Ron. Comillas no puedes hacer esto. Ginny se unió a él. De repente, la habitación estalló en una cacofonía. Los gemelos se unieron a Ron y Ginny cuando comenzaron a decirle que no fuera idiota. Algunos de los mortífagos también estaban molestos por la idea, siendo Artemis la más ruidosa. Cuando comenzó a gruñirle a Zeus para que dejara de escuchar a Neville. Incluso Hermione parecía como si estuviera tratando de decir algo, pero sus palabras fueron demasiado bajas para atravesar todo el ruido. Fue solo después de que Zeus los silenció a todos que se volvió hacia Neville y lo estudió. Comillas, ¿qué es más importante para tu maestro? Neville escupió. Comillas, ¿qué quieres de mí? ¿O 5 niños qué? Él ni siquiera sabía que existían. Zeus no dijo nada, al menos no de inmediato. Pero una vez que finalmente habló, su voz resonó por toda la habitación.